Porque si tú no interiorizas, no vas a afirmar tu vocación existencial, que es la santidad, darle gloria a Él. No vas a saber cuál es tu vocación esencial. Y vamos a entrar ahora sí a las otras dos vocaciones. La tercera vocación, para los que tienen con qué apuntar, es la vocación personal. La vocación personal, el llamado de Dios personal. Puede tener otro tipo de nombre, ¿verdad? Yo le he querido llamar así, personal. Básicamente son tres. La vocación personal se divide en tres. Primera, no significa que haya primera, etc. Las nombro mejor, para no poner primera, segunda y tercera. ¿Por qué? Porque no se trata de que una sea más grande que otra, ¿verdad? Porque las tres están llamadas a ser santos. De hecho, estas tres vocaciones personales solamente tienen sentido si buscan la santidad. Solamente. ¿Cuáles son las tres vocaciones personales? Vida consagrada, matrimonio y vida célibe. Repito, vida consagrada, matrimonio y vida célibe. De nada sirve ser consagrado si no se quiere ser consagrado santo. De nada sirve ser matrimonio, casarse, si no se pretende ser un matrimonio santo. De nada sirve quedarse como célibe si no se es un célibe santo. Aquí voy a hacer un paréntesis rapidito porque sé que hay una confusión en esto. La vida célibe de alguna manera es un tipo de consagración, pero lo que no la confundan la vida célibe es con la soltería. La soltería no es vocación. Nadie está llamado a quedarse soltero. Nadie. De hecho, la palabra soltería viene de suelto, no del estómago, sino que puede elegir, que no tiene compromiso. Nadie está llamado a quedarse soltero. ¿Cómo así? Dice el Papa Benedicto XVI que en el plan de Dios el ser humano se realiza solamente cuando hace una decisión para toda la vida. Nadie se va a realizar en la vida si no hace una decisión para toda la vida. Porque el amor y la santidad tiene que embonar en una decisión para toda la vida. Si no es para toda la vida, no estás siendo ni santo, ni le estás dando a gloria a Dios, y evidentemente, pues vas a trastear las demás vocaciones. El ser humano se realiza solamente cuando uno hace una decisión para toda la vida. Si hay un sacerdote, el Papa Francisco dice que una vez en Argentina le llegó un muchacho que quería ser sacerdote por 10 años. Y le dice, pues ¿qué? O sea, vete, o sea, ¿qué andas haciendo? ¿Cómo que 10 años? No has entendido la vocación del sacerdocio. Muchos que se casan de boquita dicen sí, para toda la vida, pero por dentro dicen, pues si no funciona, plan B, plan C, etc. Cuando una persona va a casarse y no va con toda la intención de toda la vida, se equivocó y está faltándole el respeto al sacramento. Si alguien me dice, ok, pero si alguien no se consagra a Dios, no es sacerdote, monja, lo que sea, y tampoco se casa para toda la vida, sino desea quedarse soltero para toda la vida, entonces eso ya no se llama soltería, se llama vida célibe. Ya la vida célibe, y esa sí es una vocación, por ejemplo, hay científicos que necesitan estar casi 24 horas estudiando, trabajando, haciendo investigaciones. ¿Qué van a entender una familia? ¿Qué van a andar haciendo consagrados? Ellos van a estudiar para dar un servicio a la humanidad, pero eso sí, tienen que llegar a un punto de decir, yo voy a quedar célibe. ¿Qué significa eso? Que ese científico, pues nada, está haciendo una investigación en Hawái y ve una hawaiana y dice, pues vamos entrándole con la hawaiana, al fin y al cabo mañana estoy en Alaska. No, eso no. Si ya hiciste la decisión de quedarte como célibe, que es vocación también, tienes que decir que has renunciado ya definitivamente al matrimonio y a la vida consagrada. Pero eso no significa que te quedaste soltero. Eso significa que hiciste opción por la vida célibe. Tengo un tema también en mi página para que después lo vean
sobre la soltería, porque solamente hay una excepción. Hay personas que les gustaría o casarse o consagrarse, pero por ejemplo tienen que cuidar a su papá, a su mamá, y son personas que pasan los años y se quedan solteras, y Dios entiende muy bien a esas personas y les da la fuerza en medio de su soltería para responder a esa cosa particular. Pero lo que no se vale es decir, pues bueno, yo me quedo soltero, y además yo me quedo soltero es además hasta al menos en este tiempo, con olor a promiscuidad. Es decir, yo no me voy a casar nunca, y tú, a esa persona que te dice, ok, no te vas a casar nunca, entonces no vas a tener novio. Ay, no seas retrógrado. Una cosa es que no me quiera casar y otra cosa. ¿Y para qué es el noviazgo? El noviazgo significa preparación para el matrimonio. Ya entiendo. Entonces lo que tú me quieres decir es que, y con disculpar la palabra, ok, por lo tanto, quieres ser simplemente un objeto de masturbación para un muchacho. Porque eso vas a hacer. Sin compromiso, sin nada, y dándole derechos que son propios del matrimonio, te estás rebajando un objeto. Ok, quieres ser solamente un objeto de masturbación. Perfecto, si quieres darle por ahí, a ver cómo termina tu alma. Entonces, vocación personal se divide en 3. La primera, vida consagrada. Segunda, matrimonio. Tercera, vida célibe. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de cómo hay que afianzar esa vocación. Podría hablar mucho, porque nuevamente el tema es que San Pedro nos está diciendo, si ustedes se afianzan en su vocación, no caen más en los pecados del pasado. Pero si ustedes están trabajando en afianzar su vocación, vamos a empezar con la más popular y la más natural, que es el matrimonio. El matrimonio. Podría decir muchas cosas del matrimonio. De hecho, tengo ya muchas charlas sobre ello. Si alguien quiere, después entra a mi website. Voy a definirlo en dónde está la clave, a mi juicio, de afianzar el matrimonio. Yo, en la tarde, me hicieron una entrevista en la radio de Hombre Nuevo de acá. Por pura coincidencia, ¿alguien la escuchó? ¿No? Ok. Se cortó, ok. Bueno, no lo escucharon, entonces explico un poquito con más detalle, porque si la habían escuchado, pues me brinco un paso y vamos más adelante. Rapidito, voy a hacer una síntesis de esto, pero es que si no me entienden en esto, no van a entender cómo afianzar la vocación al matrimonio. Yo he querido subdividir el amor en 4 formas. Para empezar, el enamoramiento no es amor. El enamoramiento es un proceso químico. Se te prende una cosita aquí atrás que se llama amígdala. Entonces, cuando tú estás enamorado, no es amor. ¿Por qué? Porque el amor es un acto de la voluntad. ¿Qué prende eso? Es una reacción química. A mí me pueden presentar a la Miss Universo y yo no me enamoro. Y la que no tiene dientes de aquí de la esquina, de esa me enamoro. ¿Qué es? Pues será eso, el diente que le falta, o como huele. Hay tantas cosas que te hacen la reacción en el cerebro. Pero eso está comprobado científicamente, ¿eh? El enamorado dura solamente por un tiempo. Relativamente, depende de la persona, como 6 meses más o menos. Y se vuelve a apagar. Y se puede volver a aprender. De hecho, seguramente más de una tiene una amiga que anda con el novio y luego corta. Duran 3 meses y ya vuelve. Y vuelven 6 meses y luego corta, etc. Está viviendo de puro enamoramiento. Entonces reacciona de acuerdo a cómo tiene prendida la amígdala. ¿Cuál es el problema? El problema está en que cuando uno está enamorado, la parte del frente del cerebro, que se llama lóbulo prefrontal, que es la parte racional, pensante, la que ve el color amarillo del semáforo y frena, aunque muchos le aceleran, o el rojo y se para, es esta parte de enfrente. Pues cuando está enamorado uno, esta parte está como anestesiada. Por eso el enamorado se está pasando el alto.
lo andan atropellando. Si no se bañaba, ahora se baña y hasta perfume se pone. Y tú dices, ¿y este? Es más, la mamá le llega a decir, lava los trastes. Y tu hija, no estando enamorada, te echa un grito, ¿por qué? Etcétera. No, le dices, lava los trastes. Sí, mamá, está enamorada, no dice nada. Entonces, está claro, el matrimonio no lo vas a afianzar con enamoramiento, no, porque el enamoramiento no depende de ti, depende de una reacción química de tu cerebro. Levante la mano los casados. Ok, déjenla solamente los hombres. Y dejen levantada la mano los hombres quien crea que su mujer es la más bella del mundo. Déjenla parar. Ok, se van a tener que confesar la próxima vez, porque si yo les traigo, no sé, a Jimena Navarrete o alguna... Hay diferencias, hay diferencias. Pues hay niveles. Y no me digas que no. Entonces, mira, si tú quisiste decir, es la más bella a mis ojos, etcétera, pues mira, te la paso. Pero tú sabes que no es la más bella. ¿Esto qué quiero decir? Que evidentemente los que ya llevan rato de casados saben que como están ahora, después de 5 o 10 años de casado, y ustedes se recuerdan cuando empezaron con novios, son otra cosa totalmente diferente. Totalmente diferente. O sea, al principio, pollito, mi amorcito, baby, y ahora gordo, o gorda. ¿Sí o no, pues? Ok. ¿Qué quiero decir con esto? Que para afianzar el matrimonio, cuidadito, porque a veces lo que te venden es, vuelve a tus años de noviazgo. No necesariamente está la clave ahí, La clave no está en volverle a traer rosas y, no sé, bailarlas de José José, no sé, con él. No está la clave ahí, no está mal. La clave está en amar como Dios espera que se estén amando en el matrimonio. Así se afianza el matrimonio. Y si se afianza el matrimonio, vas a evitar caer en los pecados del pasado. Entonces, ahora sí paso rapidito en una síntesis sobre el amor. 4 tipos de amor, rapidito. Amor limitado, amor ilimitado, amor divino y amor mutuo. El amor limitado es la persona que ya no está enamorada, o puede estar enamorada, pero ama por un acto de la voluntad. Yo te amo, no porque tenga prendido la amígdala, yo quiero amarte, pero te amo por lo que recibo de ti. Tiene un límite. Es el amor más bebito, más picapiedra, más rústico, porque es el que menos dura. Mira, si tú te casas enamorado, yo te firmo, no vas a durar. Para casarse no hay que casarse enamorado, hay que casarse amando. Ahora, si te casas amando pero con amor limitado, yo te digo, vas a durar poquito, pero vas a durar. Vas a durar. Más que lo que dura la amígdala, vas a durar, pero durarás poquito. Porque tu amor depende de lo que va a recibir de la otra persona. Y si tú querías vivir toda la vida con tu mujer porque era una mujer tierna, cariñosa, etcétera, espérate la menopausia y verás el dragón. Espérate. Y eso no estaba en tus planes, ¿verdad? Entonces, ahí ya empezó un obstáculo. Si tú amas con el amor limitado, hasta ahí llegaste. Porque no vas a recibir lo que te hacía estar con esa persona. Segundo tipo de amor, el amor ilimitado. El amor ilimitado es la persona que dice, ¿sabes qué? Yo no te pido nada. Yo te amo porque es mi regalo para ti. No te lo tienes que merecer. Ese tipo de amor, tú dices, pues era muy tierna, ahorita es un dragoncito. Es más, hasta saca fuego, pero así la quiero. Mi amor no se lo tiene que ganar. Sea un osito de peluche o un dragoncito, no importa. Mi regalo es este.
Punto. Pero es ilimitado entre comillas. ¿Por qué? Porque el amor ilimitado no le pide nada a la persona, pero pide a la persona. No le pides nada a la persona, pero pides a la persona. Entonces, hay casos, supongamos que tu esposa, pues de estos casos que son terribles y que están pasando, que te es infiel, o al revés, esto aplica para hombres y mujeres, y se va con otro o se va con otra, ya no la tienes, se acabó, porque no le pedías nada, pero la pedías a la persona. Y entonces, en esos casos, los que aman con amor ilimitado ya bajan la guardia. Se destrozó mi matrimonio, no voy a luchar más. Porque no le pedía nada a la persona, pero pedían a la persona. Entonces tiene un límite. Es ilimitado en comparación al primer amor, pero tiene un límite. No le pide nada a la persona, pero pide a la persona. Tercer tipo de amor, el amor divino, que este es el bueno. Ya divino significa que viene de Dios. Siempre me gusta contar esta experiencia porque es de las experiencias que más me han tocado. Hace muchos años estaba haciendo una misión en un, ya no pueblito, en un ranchito, una ranchería de México. Y íbamos visitando las casas. A mí me tocó una señora que no sabía ni leer ni escribir. Y la señora me contó que se le murió un niño de 10 años. Iban en un camión a un paseo y como es una zona con muchas barrancas, se desbarrancó el camión. Evidentemente murieron todos los niños. El niño de ella casi sale sin cabeza, casi degollado. Dice mi esposo no quería que reconociera el cuerpo, que él lo reconocía, que porque si yo lo veía así a mi niño me iba a desmayar, etcétera. Pero convencí a mi viejo. Y eso fue hace muchos años, ¿eh? Yo tengo grabada en mi mente a la señora sentadita sin saber leer y escribir y mirándome y diciéndome ciertamente con un poco de dolor, me decía, convencí a mi viejo y fuimos a reconocer el cuerpo. ¿Y sabe qué, hermano? Le mentiría si le dijera que no estuve a punto de desmayarme al verme a mi niño así. Pero lo único que me dio fuerza fue que cuando vi a mi niño así, yo le dije, ay, mijo, qué bueno que nunca te quise para mí, sino te quise para Dios. Ay, mijo, qué bueno que nunca te quise para mí, sino te quise para Dios. Esta mujer ya estaba en otro nivel. Ya estaba en otro nivel. Ya estaba amando con amor divino. Porque a su niño, si lo hubiera amado con amor ilimitado, la muerte de su niño lo hubiera destrozado. La hubiera destrozado. Pero ella dio un paso más. El amor divino ya no le pide nada a la persona, ni siquiera pides a la persona, porque ya no quieres la persona para ti, la quieres para Dios. El amor divino es convertirte en un puente entre la persona amada y Dios. Y ahora sí, díganme una sola razón que puede frustrar ese amor, que lo puede acabar. No hay. Cuando tú ya no quieres a la persona para ti, sino para Dios, dime de qué manera se puede dañar ese amor. Es imposible. Es imposible. Ahora, no es el amor más perfecto, porque el perfecto es el amor mutuo. El cuarto, ¿qué es el amor mutuo? El amor mutuo es dos personas que se aman con amor divino. Es decir, supongamos que yo estuviera casado, yo no le pido nada a mi esposa, ni siquiera pido a mi esposa, yo la quiero para Dios, y exactamente ella hace lo mismo conmigo. Chulada de amor. Eso es lo máximo que puede llegar. Si los matrimonios estuvieran a ese nivel, miren, así se estuviera destruyendo el mundo, no se rompe un matrimonio. No se rompe un matrimonio. Entonces, si San Pedro nos está diciendo, afiancen su vocación, porque si la afianzan, no van a caer en pecados del pasado. ¿Cómo se afianza en la primera vocación personal, que es el matrimonio? Con amor divino y eventualmente el amor mutuo. ¿Por qué digo con amor divino y eventualmente mutuo? Porque puede pasar que yo sí esté amando a mi esposa con amor divino y ella no. Entonces ahí no hay amor mutuo. Pero te tengo una buena noticia: si tú empiezas a amar con amor divino, tarde o temprano la contagias.
Nadie se puede resistir al amor divino, nadie. Tarde o temprano la rescatas. ¿Y quieres un ejemplo? Hay una francesa que está en proceso de beatificación que se llama Elisabeth Lesieur. Esta mujer se casó con un ateo, pero no solamente que no creía en Dios, odiaba todo lo que fuera de la iglesia católica. Le pronunciaban iglesia católica y yo creo que casi vomitaba. Y entonces las típicas amigas de Elizabeth seguramente le decían: no seas tonta, nunca lo vas a cambiar, tú orando, tú amándolo con, no le decían amor divino, pero amándolo de esa manera, en pocas palabras, no seas tonta, él nunca va a cambiar, etcétera, etcétera. Pero ella fiel, firme a Dios y amándolo con amor divino. Se muere Elisabeth Lesieur. Ya me imagino a las amigas. Le dijimos, es una tonta, que no iba a cambiar, etcétera, pero ahí ya se murió y este hombre no cambió. Nada que su esposo se encuentra el diario de Elizabeth. Lo empieza a leer y ve la santaza de esposa que tenía. Se convierte y se hace sacerdote. A ese nivel. Cuando yo les estoy diciendo, el que se empieza, porque casi siempre los problemas de los matrimonios es, uno está esperando que el otro cambie. A ver, mijito, ¿usted está amando con amor divino? Tiene que usted preguntar primero. No, es que yo he intentado y no veo los cambios. Pues mire, los cambios los da Dios. Y en el caso de Elizabeth fue hasta que después de que ella murió. Pero al fin y al cabo, ¿convertido está su esposito? Sí. Entonces, ¿cómo afianzar la vocación, en este caso ya al matrimonio? ¿Cómo afianzarla? Amando con amor divino y con una intensidad. Y déjate de si te responden bien, si no te responden, si te entienden, si no te entienden, si el otro ya se fue, si ya tiene otra mujer. O sea, yo he visto matrimonios desbaratados, de esas veces que tristemente he escuchado hasta sacerdotes que llegan a decirles: ¿saben qué? Lo suyo es sepárense, etcétera. ¿Cómo puede un sacerdote decir un consejo de esos? Yo quiero mucho a los sacerdotes, pero si un sacerdote les da un consejo de eso, no lo obedezcan. ¿Por qué? Porque aunque esté destrozado el matrimonio, este sacerdote se consagró ¿a quién? Ahorita voy a hablar de la vida consagrada. A Dios. ¿Y Dios todo lo puede? Sí. Entonces, ¿de dónde me viene que un sacerdote pueda recomendar a un matrimonio? No, ¿saben qué? Lo suyo es ya, sepárense. Puede haber separaciones terapéuticas. Hombre, si el problema es que te pega, pues no te vas a quedar ahí, te va a matar. Te tienes que separar por seguridad, por protección tuya y de tus hijos. Pero eso no significa que te vas a ir a consolar con el vecino. Eso significa que a la distancia seguirás trabajando por la salvación de tu esposo. Concluyo esta parte de la vocación personal en cuanto al matrimonio. ¿Cuál es la clave? La clave está en comprometerte con la salvación de tu esposo y de tus hijos. Principalmente tu esposo, Porque me he encontrado muchas señoras que aman más a sus hijos que a su esposo. Se equivocaron en el orden. El orden que Dios quiere es que tú primero ames primero a tu esposo. Es más, te la paso al costo. Si ahorita te petateas, si te mueres, lo primero que te va a preguntar no es por tus hijitos, ni por tu mamá, ni por tu papá. Te va a preguntar por tu esposo. Te va a preguntar por tu esposa. Entonces, comprométete con la salvación de tu cónyuge. Comprométete. Y esto lo decía en el programa. Me gusta diseccionar o explicar el término comprometerse. Y lo voy a explicar como lo explica el Papa Francisco, con una anécdota. Dice: si tú tienes mucha hambre y te quieres preparar un sándwich, vas a hacer un sándwich, por ejemplo, de queso. El queso llegó a ti a través de la leche de la vaca. Es decir, una vaca, sabrá Dios en dónde, que colaboró con la leche para hacer el queso, y ahora tú tienes la oportunidad de hacerte un sándwich de queso. Pero dice, el queso, un sándwich está más de queso, es como medio soso. Entonces agarras unas rebanadas de jamón. ¿Y de dónde viene el jamón? ¿Viene de la colaboración del puerquito? No, del compromiso del puerquito. El puerquito no colaboró, se comprometió, porque ahí va su vida.
Es como la gallina que le dice al puerquito: ¿Quieres que pongamos un restaurante? Sí, hacemos un restaurante. ¿Qué vas a vender? Huevos con jamón. Ya se imaginarán de quién va a ser el negocio, ¿ok? No se necesita que colabores, se necesita que te comprometas con la salvación de tu esposo. Es decir, que estés dispuesto a dar la vida. Aunque veas que no entiende, aunque veas que está alejado de la iglesia, aunque veas que ya se fue con otra, tienes que comprometerte, dar la vida. El que se limita a colaborar en su matrimonio no está afianzando su matrimonio. El matrimonio se afianza amando con amor divino. Y el que ama con amor divino no colabora con la salvación de su esposo o de su esposa. Se compromete. Es decir, como el puerquito, si es necesario, da la vida. Rapidito. Segunda vocación personal, la vida consagrada. ¿De pura casualidad aquí hay algún consagrado? No, ¿verdad? No hay ni sacerdotes ni religiosos. No, ok. Esto servirá porque yo grabo mis charlas y seguramente la escuchará algún sacerdote, algún consagrado. El sacerdote, si los esposos se tienen, para afianzar su vocación, tienen que comprometerse con la salvación del cónyuge. Mi meta es salvar a mi cónyuge. Es más, voy a regresarme otra vez tantito al matrimonio. Voy a hacer el ejercicio que casi siempre hago en muchas charlas. Piensen en la persona que más aman. Casados se les tiene que venir su esposa. Si no se les viene su esposo, va a haber un problema ahí. Piensen en la persona que aman. Piensen que hoy se va a morir, que hoy muere. ¿Cómo? ¿Eso sería terrible? No es tan terrible. No es tan terrible. Yo casi venía muriéndome, hice como 4 horas de Los Ángeles para acá, con el calorzazo, con un tráfico que no avanzaba. Yo digo, aquí me va a dar una insolación y aquí quedo. Y no hubiera sido nada. De pronto, tremenda noticia, se murió uno en el Freeway 5. No, sería totalmente normal dado las circunstancias del calor, de todo eso. No te estoy diciendo una cosa que realmente es difícil. Hoy te pueden llamar y decir: tu esposo se acaba de morir, tu esposa se acaba de morir. Te pueden decir. Entonces piensa en eso. Y ahora ahí viene el garrotazo. Y te vas a preguntar: ¿me puedo quedar tranquilo? ¿Me puedo quedar tranquila de que he hecho lo necesario para que esta persona hoy esté en el cielo? Si tu respuesta es sí, has amado con amor divino. Trabajaste por afianzar tu matrimonio. Si tu respuesta es no, así le hayas dado casa, vestido y sustento, nada de eso se va a llevar. Nada de eso se va a llevar. Pero bueno, brincamos nuevamente a la vida consagrada. Vida consagrada. Si los esposos tienen que trabajar, comprometerse por la salvación, por llevarse el uno al otro al cielo, el esposo, el consagrado, ¿a quién tiene por esposo particular? A Jesús. Decía una amiga, una monja de clausura, dice: mira, hermano, nosotras las monjas les ganamos a los casados. Con mucho cariño se los decimos, pero les ganamos. Porque nuestro esposo, ni alcohólico, ni flojo, ni nos va a dejar por nadie, etcétera. Nos agarramos al verdaderamente fiel. O sea, las consagradas ni abandonadas, ni dejadas, ni nada. Entonces, ¿cuál será la meta para afianzar la vida de un consagrado? Salvar con quien se ha comprometido para toda la vida. Pues Jesús no necesita salvación, Él es la salvación. Entonces, ¿cómo un consagrado puede afianzar su vocación? Pues ahí viene el garrotazo para los consagrados que escucharán esto ya por internet. Si has elegido para toda la vida un compromiso con tu Señor en la vida consagrada, ¿qué hace el matrimonio? El matrimonio hace que todo lo de la esposa pase a lo del esposo y todo lo del esposo pase a la esposa. El cuerpo de la mujer ya no es suyo, es de su esposo. Y el cuerpo del esposo ya no es de él, sino suyo. En el caso de Dios, si yo hago un compromiso nupcial con el Señor, con la vida consagrada, lo de Él es mío. ¿Y qué es lo de Él? ¿Qué es lo único que Jesús
trata de poseer las almas. Un consagrado que no esté comprometido por la salvación de todas las almas va a patinar en su vida consagrada. Y uno diría, pero es que no me imagino un sacerdote que se quiera hacer sacerdote por otra razón que no sea salvar almas. Pues no creas, no creas. Y esto no es palabra mía. Yo sé que más de uno se podrá enojar que escuchen esto, algún obispo, algún sacerdote, pero el mismo Papa está diciendo: ¿cuántos entran al seminario para tener comidita tranquilita, un lugar en donde vivir, para tener asegurado un poquito la casa, el vestido y el sustento? Empiezan a hacer carrera, yo quiero llegar a obispo. Yo mismo he conocido seminaristas y sacerdotes que tienen ya hasta su escudo de obispos, todavía ni siquiera los eligen si van a ser obispos o no. Están haciendo carrera. Eso van a echar a perder su vocación. Y a veces esto empieza el problema por una cuestión, a veces es de la propia formación. Mira, tú ves la promoción vocacional, y más aquí en Estados Unidos, ves la promoción vocacional, no sé, para que te metas al seminario, etcétera, y tú ves a todos los muchachos más guapitos. O sea, no ponen al gordo, etcétera, seminarista gordo, feo, etcétera. No, ponen a los guapitos, etcétera. La promoción vocacional de las monjitas, ahí las monjitas sonrientes y cantando y levantando florecitas, etcétera. De hecho, dicen que había una muchacha que quería ser monja, que se dio cuenta que su vocación personal era la vida consagrada. Y ya desde antes de entrar al convento hablaba de mi esposo, Jesús, mi esposo Jesús. Entra al convento, dura como 3-4 años y nada que sale. Y entonces le empiezan a decir: oye, tú tan enamorado de que tu esposo, que pues, ¿qué pasó con el esposo? Con el esposo nada, con las cuñadas. Con las cuñadas. Y esto es culpa de la promoción vocacional que se hace ahora, porque como faltan vocaciones, ay muchacho, mira, aquí aquí hay albergue en el seminario, y hay fútbol, y mira, te pagamos seguro médico, y mira, y la realidad no es esa. Entonces forman sacerdotes y consagradas burguesitos que el día que necesitan dar la vida, pasar pobreza, sufrimiento por las almas, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Por eso hay que orar tanto por las vocaciones, no solamente por los sacerdotes, sino por los que vienen en camino, porque se empiezan a echar a perder desde el seminario. De hecho, nuevamente, como esto está en el internet, si hubiera un muchacho o una muchacha que está llamado o está discerniendo la vocación a la vida consagrada, yo le digo: bien purificados tus oídos, porque vas a escuchar muchos. O sea, si tú traes un celo de querer salvar las almas, te firmo que tarde o temprano te va a salir un sacerdote, una monja o alguien consagrado que te va a decir: yo a tu edad también quería eso. Eso es muy romántico de salvar almas, etcétera, pero la realidad es otra. No lo escuches. Te está hablando un mediocre. A mí me lo han dicho, siendo misionero laico, No. Yo a tu edad también pensaba igual, que las almas, a la salvación de las almas, etcétera. Yo le digo: bueno, deme la chance, ya que llegue a su edad, vamos a ver si sigo de mediocre como ustedes. Punto. Pero si alguien tiene un amor muy especial por la salvación de las almas, no solamente de salvar a una mujer y una familia, sino de todas, que nota que en su corazón tiene fuego para donarse, manténgalo y discierna la vocación a la vida consagrada. De hecho, yo la vida consagrada se la recomiendo a discernirla a todos los solteros, a todos. No, yo estoy segurísima que no, lo mío no, lo mío es casarme, etcétera. A ver, eso me huele a miedito que te puedas dar cuenta de que posiblemente sí estás llamado a ser consagrado. Mira, discierne la vocación a la vida consagrada. Si te das cuenta que no es tu vocación, pues te afirmas más en la vocación al matrimonio y ya vas más tranquila. Pero es que yo no entiendo, esto me decía una monja de clausura, me decía: mira hermano, ellas fundaron un convento en México. Ellas son de México, fundaron un convento acá en Estados Unidos. Y siempre le decían: allá no hay vocaciones en Estados Unidos. Y ellas de vida consagrada, ellas no salen a hacer promoción vocacional, y ahorita tienen lleno el convento, Entonces, y ella una vez me dijo, la madre superiora: ¿sabe qué? Cuando me decían esto,
Y yo iba viendo aquí las vocaciones, yo digo, en realidad hay muchas vocaciones, pero hay mucha cobardía. Mira, hermano, me decía esta monja, le hablo como mujer. Nosotras las mujeres, cuando nos enamoramos de un hombre, lo damos todo. Nos olvidamos hasta de nosotras mismas y ahí vamos. Y posiblemente sea un abusador, pero una mujer enamorada se enfoca en su hombre y su hombre y su hombre, y la que se mete la sacas, etcétera, pero su hombre. Usamos más el corazón que la cabeza. Dice, es una tristeza, hermano. Nosotras las mujeres, cuando se trata de saber si tenemos vocación a ser consagradas, usamos más la cabeza que el corazón. A Jesús sí le empezamos a decir, ¿y para dónde me vas a llevar? ¿Y qué voy a hacer? Etcétera. Con un novio le pedimos muy pocas razones. Y con el perfecto, a él le ponemos peros. ¿Y para dónde me vas a llevar? Entonces, por eso yo digo que en el caso de la vocación, todos los solteros tendrían que empezar a discernir la vocación a la vida consagrada. Porque si te das cuenta que no es la vida consagrada tu vocación, ya te puedes ir tranquilito sabiendo de que lo tuyo es el matrimonio. Y si te das cuenta que sí, pues ya pegó y ya respóndele. Pero aquel que me salga que no, yo ni discierno la vocación a la vida consagrada. Yo sé que para el matrimonio, cuidado. Porque si estamos hablando de vocación, estamos hablando de llamado. No vaya a ser que te estés cerrando a la voz de Dios, que te está diciendo, yo tengo un plan, pero que va por este otro lado. ¿Cómo afianza la vocación un consagrado? Comprometiéndose con la pertenencia de Jesús. ¿Y cuál es lo que le duele a Jesús? Las almas. Esto también aplica un poco con el célibe, pero en diferente. Les decía, un científico, el que elige ser para toda la vida célibe, porque no va a ser ni consagrado, etcétera, tiene que ver que se tiene que comprometer por la salvación de los que va a servir. Si es un científico y está haciendo sus trabajos en Hawái, los de su entorno, él tiene que trabajar haciendo bien su trabajo de científico para servicio de esa comunidad. No se vale ser célibe por miedo a casarse y por miedo al sacerdocio. Se equivocó. Tampoco tiene que serse alguien consagrado por miedo al matrimonio. Hay muchos que tienen una decepción amorosa. No, yo sé, lo mío es ser consagrado. No, espérate. Dice también Martín Valverde, ¿verdad? La típica chica que dice, le fue mal con el novio. No, yo creo que Dios me está diciendo que sea monjita, ¿no? ¿Qué culpa tienen las monjitas? ¿Qué culpa tienen las monjitas de tu decepción amorosa? Miren, yo conozco seminaristas y sacerdotes que podrían ser excelentes esposos. Nadie se debe de meter a un seminario por decir, no, ¿saben qué? Le saco el matrimonio, ¿no? Y yo estoy seguro que muchos casados podrían haber sido excelentes consagrados, Pero la cuestión está en escuchar la voz del Señor, porque vocación significa llamado. ¿A qué te está llamando? Y allí afianzarlo. Ya casi me fue el tiempo. La última vocación, hablamos de existencial, esencial, la personal, que se divide en vida consagrada, matrimonio y vida célibe. Y la última vocación, la profesional. La profesional, pues lo habla no necesariamente de una profesión graduada. No todos, noticia, y esto entiendan los papás, porque esta es una cosa mucho del sistema americano, que es: el muchacho tiene que estudiar la elementary, la middle, la high school, y después ¿qué toca? No, pues toca el college, después toca la universidad, etcétera. Y tú dices, ¿será que Dios quiere trabajar así con todos? No todos están llamados a sacar un título, déjenme les digo, No todos están llamados a sacar un título. Muchos pueden estar llamados a ser emprendedores. Yo he encontrado personas sin graduados y trabajando bien en un negocito, tienen su restaurante o alguna cosa. Y yo puedo encontrar a muchos profesionales que no saben ni qué hacer con su vida. Tienen su titulito, pero no saben ni para dónde jalar. Entonces, cuando yo digo la vocación profesional, es la vocación como en dónde vas a emplear ese labora. Ahora es labora, ese trabajo.
Porque dice San Pablo que el que no trabaja, el que no coma, ¿verdad? Y hay diferentes trabajos. De hecho, a mí me han dicho eso. Yo evangelizo las 24 horas básicamente, no tomo ni vacaciones, porque en realidad ni las necesito. ¿Y tú a qué te dedicas a evangelizar? Sí, pero ¿en qué trabajas? Hoy se le hace poca cosa. O a una ama de casa, ¿usted qué hace? Soy ama de casa, sí, pero ¿no trabaja? O sea, dile a una ama de casa, ¿no trabajas? Se avienta un horario más pesado que el de su propio esposo a veces, anda cambiando pañales todavía en la noche. ¿Por qué? Porque reducimos el hecho de que el trabajo vale porque hay un salario. Y como a mí como misionero yo no tengo un salario, este hombre no trabaja. Se equivocó en la definición de trabajo. Dios quiere que trabajes. Evidentemente con tu trabajo mucho vendrá el aspecto de remuneración para tener lo necesario, ¿eh? Pero no es lo esencial. La meta del trabajo profesional es poner los talentos que Dios te ha dado al servicio del plan de la voluntad de Dios. Y ahí está la clave. Cuando tú ves muchachitos que van estudiando y tú les preguntas qué quieren estudiar, generalmente y tristemente te dicen una carrera que no los realiza, pero saben que ahí está la plata. Y se están poniendo la soga al cuello, porque unos años después van a estar hastiados. Y cuidados, papás, Yo sé que lo hacen con mucho cariño y todo eso. Si un muchacho tiene, no sé, algún tipo de vocación artística, tú dices, ¿pero de qué vas a vivir? ¿Un artista pintando, etcétera? Oye, ¿le estás reduciendo la vida solamente al cash? Lo estás mal informando a este compadre. No sé si les contaba la vez pasada aquella cosa de la señora guatemalteca que se me acercó y que me dijo: en Guatemala no teníamos ni para comer, pero estábamos unidos como matrimonio y como familia. Aquí ya tengo 3 restaurantes, estoy divorciada y con un hijo en la cárcel. Díganme, ¿para qué le sirvió ser tan exitosa en sus 3 restaurantes? Entonces, cuidado, porque este país es lindísimo, abre puertas, pero muchos creen que la meta es el cash. La meta es tener tu troca del año. La meta es tener tu casa. Espérate, ¿quién dice? ¿Quién dice que esa es la meta profesional? Ojo, y esto es todo lo contrario a lo que los muchachos les dicen en las escuelas. Los talentos que tienes no son para que tú te realices, para tu felicidad, sino para la felicidad de los otros. Dios no te lo dio para que tú seas feliz, sino para que trabajes por la felicidad de los otros, porque esto decía Benedicto XVI: nadie puede ser completamente feliz si no son felices todos. Te pongo un ejemplo. Tú tienes un talento para tocar piano. Entonces tú dices, mi vocación va a ser un excelente profesional, va a ser un excelente músico. Tienes el talento, seguramente te van a dar becas, etcétera, y ya empieza todo. Pero si tú crees que la finalidad es ser famoso, sacar plata de ese talento, ¿qué pasará que de pronto tienes un accidente y te cortan las manos? ¿Qué hace un músico que su vida era su fama y su piano y ahora no lo puede tocar? Lo más seguro es que se va a suicidar. Pero en cambio, cuando la persona dice, yo tengo un talento, pero este talento me lo dio Dios, por lo tanto, Dios tiene una misión que quiere que desarrolle con este talento de tocar piano. Tiene el mismo accidente, le cortan las manos, ¿se va a suicidar? No, va con su Señor y dice, y ahora no te puedo servir así, ¿de qué otra manera te sirvo? Porque mi vida no estaba en mi pianito ni en mis manos, sino en cumplir tu voluntad. Qué diferente es así. Voy a poner un último ejemplo, porque miren, yo creo que la mayoría de aquí, espero, y si hay alguien en contra me lo sacan, todos apoyamos una reforma migratoria. Todos apoyamos una reforma migratoria. Pero a veces hay hipocresía en nosotros los latinos, porque yo he andado por todo el país y en la mayoría de casos la explotación y los salarios más injustos a un latino vienen de un latino.
A veces los propios latinos tienen que reconocer que les paga mejor el gringuito, que los respeta y no los explota el gringuito. Y somos nosotros los propios latinos que explotamos a nuestra propia gente. O sea, en esta parte hay hipocresía. Hay hipocresía. ¿Y por qué digo esto? La iglesia tiene lo que se llama doctrina social de la iglesia, que entra en el campo profesional. Quiero que me digan si conocen a alguien con esta recomendación que da la iglesia. Supongamos que yo tengo un negocio y tengo 50 empleados y viene una crisis económica bien dura. ¿Qué es lo que hace el mundo? El mundo lo que hace es, empiezas a despedir, porque ya no te está entrando lo suficiente para pagar los salarios. ¿Qué dice la iglesia? La iglesia dice, tú te bajas tu salario, empiezas a vivir sin ganancias, es decir, solamente con lo necesario, pero no me corres a ninguno más. Porque para ti es dejar de ganar. Si tú me corres a uno, es dejarlo sin comida, sin el sustento necesario. Díganme, ¿qué jefe hace eso hoy en día? ¿Qué jefe prefiere bajarse el salario, dejar de ganar y tener lo necesario con tal de no sacar a nadie, no despedir a nadie? Porque despedir a uno de abajo no es dejarle sin ganancia, es dejarle sin lo necesario para la alimentación de su familia. Díganme, ¿qué empresario católico hace eso? No. Miren, a mí me han hecho un montón de chapuzas con el carro, mecánicos deshonestos, y eso sí, su Virgencita de Guadalupe en su taller. O sea, ese nivel de hipocresía estamos teniendo. ¿Qué significa afianzar la vocación profesional? Significa que tienes que comprender el plan de Dios en cuanto que eso es porque Él te pedirá cuentas de la honestidad, de la diligencia, del servicio que tienes que hacer con eso. Si tú tienes tu restaurante y te da para vivir bien y dar buenos salarios, pero te está entrando más y puedes poner 3 restaurantes más, ¿los debes de poner? Sí, pero para ganar más dinero, no. Para dar salarios justos, para dar empleos. Puedes tener más de lo necesario, pero lo que está por encima de lo necesario ya no es tuyo. Eres administrador. Lo tuyo, para el católico, lo nuestro, solamente lo necesario. ¿Puedes tener más de lo necesario? Sí, pero de eso se te va a pedir cuentas. Es evangelio puro. A quien mucho se le dio, mucho se le va a pedir, Entonces tienes que ver que afianzar la vocación profesional tiene que entrar en esta dinámica, si no, vas a regresar a los pecados del pasado. Conclusión. Repito el versículo que nos dio pie a estas 2 charlas. Por tanto, hermanos, pongan el mayor empeño en afianzar su vocación y su elección. Vamos a traducirlo rapidito haciendo un recorrido por todas las 2 charlas. Pongan empeño, el mayor empeño en afianzar su vocación y su elección, obrando así nunca caerán. Pon empeño en tu vocación existencial. Si tú no estás trabajando para dar gloria a Dios, si no estás dando la vida a tu paso, a tu paso, no te quieras medir con los demás. Cada quien lleva su paso. Porque aquí no se trata de decir, no, pues me la pusiste súper alta, ¿vale? O sea, yo ya me creía bueno y ahorita con esto, pues apenas voy empezando. Pues mira, es muy bueno que seas honesto. Tienes de 2, o te asustas y dices, ¿sabes qué? Esto está muy lejos. Y vivirte o aceptar el reto. Es decir, ahora es entonces que entiendo que sin vida de adoración diaria, sin adoración eucarística diaria, sin comunión frecuente, sin oración en familia, sin servicio a los hermanos, esto no funciona. Por lo tanto, ahora lo voy a tomar en serio. Porque aunque voy apenas empezando, apenas agarrando camino, me sirve saber cuál es la meta. Les decía el jueves pasado que por eso en mi caso yo incomodo mucho. A mí me terminan cerrando parroquias, etcétera. ¿Por qué? Porque están acostumbrados al evangelizador de palmaditas en la espalda. Dios lo ama, no importa. Usted, o sea, casi te dicen así, no te lo dicen, ¿verdad? Pero usted siga siendo un mediocre. Al fin y al cabo, Dios lo ama. Dios lo ama.
no te están haciendo un favor, ¿eh? Yo prefiero que me odien, pero ponerles claro que la meta es esta, ¿eh? Y así no la quieren aceptar allá ustedes. Yo no estoy diciendo que tienen que llegar mañana, pero la cuestión está diciendo, ¿se comprometen? ¿Le entran a la batalla? Y si le entran a la batalla, pues afianzar cada una de estas vocaciones. Y la primera es darle gloria a Dios, buscar la santidad. Y entonces tú ya tienes que tener un rato, un día de estar delante del Santísimo y empezar a revisarte. Le estoy dando gloria a Dios en mi día, y agarra parte por parte y apúntale. ¿Cómo son mis mañanas? ¿Le dan gloria a Dios? ¿Qué hago después en mi trabajo? ¿Le están dando gloria a Dios? Y le revisas bien. Segundo, vocación esencial. Esa parte única solamente la vas a saber con vida de oración, con vida sacramental. Pídele, Señor, ¿cuál es mi vocación esencial? ¿A qué me has llamado? ¿Cuál es esa vocación única e irrepetible que me has puesto? Deja de pedir ya ahorita de que el carro, que la casa. Pídele, empiécele a pedir por las cosas que verdaderamente valen la pena. ¿De qué te sirve que te ayude a salvar la casa el Señor si el que vive adentro no sabe ni para qué vive? No, sé más inteligente en las peticiones. Señor, yo no sé cuál es mi vocación esencial, mi vocación única. Te pido y insiste, Señor, muéstrame para qué me has puesto en esta vida. La vocación personal, la mayoría, pues es a la parte del matrimonio. Revísate. ¿Te estás dispuesto a comprometerte por la salvación de tu esposa? ¿Estás dispuesto a comprometerte por la salvación de tu esposo? Así lleguen a caer, tú comprométete. Y la vocación profesional, pues saber que los talentos que Dios te ha dado no es para que te engordes a ti mismo, para que llegue la fama, para que llegue el dinero, sino para que todo lo que llegues a conseguir sea para servir, para extender la voluntad de Dios. Última cosa, ¿qué pasa si tú estás trabajando en esto y la promesa es que quien afianza su vocación no caerá en los pecados del pasado? ¿Qué pasa si trabajando en esto vuelves a caer en los pecados del pasado? Seguramente tendrás que ver que estás fallando en alguna cosita, tendrás que discernir, etcétera. Pero te voy a dar un consejito básico. Hay que evitar pecar, no me malentiendan, hay que evitar pecar. Pero apréndete esto: lo peor no es que peques, lo peor es que justifiques tu pecado. Eso sí, cuando tú pecas, cuando tú te das un resbalón y cometiste un pecado del pasado, volviste a caer en cosas del pasado, a Dios no le asusta tanto. Él sabe que somos frágiles. No lo justifiques nada más. Llámale al pecado pecado. No, mentirita piadosa. No hay mentiritas piadosas, la mentira es la mentira. No, es que como me dejó mi viejo, etcétera, pues, y están bien casados, etcétera, pues el vecino, yo tengo pues el derecho a volver a ser feliz. No se llama derecho a ser feliz, se llama adulterio, mijita. No, es que el bebé, pues, ahorita pues ya no había mucho dinero, lo que sea, y entonces pues tuvimos que interrumpir el embarazo. No se llama interrupción del embarazo, se llama asesinato de tu hijo. Empiézale a decir las cosas por su nombre, por mucho que te duelan. Cuando caigas, lo peor que tú puedes hacer no es que hayas caído, lo peor es que le empieces a cambiar el nombre y no reconocerlo. Porque la única oportunidad para levantarte es que le digas al pecado pecado, ¿Por qué? Con esto termino. Al final de la vida, el último instante de tu vida, Dios da una gracia para que te conviertas. Es el último esfuerzo para que la persona no se condene, porque la condenación es eterna. Es decir, de ahí no sales nunca. Es algo serio. Hay gente que no le gusta que le hablen del infierno, etcétera, pero mijitos, el infierno existe y es eterno. Y el que no crea, ahora sí que como el padre Jorge Loring, se enterará cuando entre. Entonces, es una cosa seria. Esta vida se trata de la salvación o de la condenación. Entonces, en el último instante, si tú vas rumbo a la condenación, no te quede duda que Dios hará una gracia muy especial para que te arrepientas. ¿Y qué con esto?
que si tú al pecado le llamaste pecado, te arrepentías, y aunque volvías a caer, te arrepentías, trabajabas, es decir, no te volviste un cínico, cuando llegues a gracia, ¿la vas a aceptar? Sí. Señor, perdón. Y te vas a salvar en el último instante de tu vida. Pero la persona que le cambió el nombre al pecado, que ya el pecado, esto ya no es tan malo, hombre, no es pornografía, es una muchacha nada más en bikini, no te hagas idiota. Cuando empiezas a justificar el pecado, pierdes la noción de pecado y vas a terminar diciendo, yo no peco. En el último instante el Señor se te aparece dándote una gracia de conversión. ¿La vas a aceptar? No. Fíjate a qué nivel te expones a que te condenes tu alma. Entonces, hay que evitar pecar. Pero lo peor no es caer ni en los pecados del pasado, ni los del presente, ni los del futuro. Lo peor es que cuando caigas en los pecados del pasado, del presente y del futuro, los justifiques, los relativices, te quites tu responsabilidad, no te arrepientas. Cuidado. Cuando tú caes y pecas, digamos que es una batalla que ganó el demonio. Pero cuando tú caes y justificas la caída, te quedas en la caída, ya es una guerra, ya es la batalla la que está ganando el demonio. No es una guerra, no es una batallita, ya es la guerra la que está ganando el demonio. Eso es grave. Entonces, no te me pongas neurótico, porque esto de afianzar tu vocación, pues ya ves que está en chino. O sea, yo no sé en el ejercicio esto de pensar en la persona que amas, etcétera, si le estás amando, ¿quién salió con buenas cuentas de aquí? Yo nomás veía que estaban sudando así como que... Al rato le contesto, hermano. O sea, digámonos la verdad. Por heridas en el matrimonio, por nuestra familia, estamos hecho un asco las familias, la sociedad, etcétera. Pues lo más normal es de que apenas empecemos no a caminar, a estar gateando. Y que muchas veces volveremos a caer en el pecado. Pero cuidado. No justifiques tu pecado. A tu pecado llámele pecado. Ahí tiene el bendito sacramento de la confesión. ¿Qué pasa? Les digo rapidito qué pasa, porque sé que hay unos casos, por ejemplo, que no pueden confesarse, los que no están casados, ¿verdad? O sea, y que están viviendo vida de pareja. Yo les digo rapidito, mira, si tú no puedes confesarte y evidentemente comulgar, porque estás en unión libre con tu esposo, pudiéndote casar, ¿qué esperas, mijo? ¿Qué esperas? Si no se pueden casar porque ya uno era casado en la iglesia y no se dio la declaración de nulidad, etcétera, ahí tiene que entrar un discernimiento, porque tendrás que ver las prioridades. Yo no te voy a decir qué hacer. Ve con un buen sacerdote a discernir. La iglesia da algunas opciones. La última vez me decía una señora, pero es que yo soy de ese caso y yo quisiera comulgar, pero ya tenemos hijos, etcétera. Digo, primero, como no sé su caso, hable y discierna bien. Pero sépase que cada vez que usted vaya a misa, porque ya había comulgado, porque a una persona con una doctrina no católica le dijo que sí podía comulgar en ese estado. No puede comulgar. Eso no significa que está fuera de la iglesia. El Papa nos está diciendo que hay que acoger a esos hermanos. Pero está claro que esa persona no puede comulgar, y esta persona le habían cambiado su conciencia y estaba comulgando en ese estado. Y le digo, no señora, no puede comulgar en ese sentido. Y bien le dolía, yo veía que le dolía a la señora. Mire señora, mientras se soluciona esto, no había metido ni siquiera un caso de revisión a ver si se le daba la declaración de nulidad dentro de la iglesia, etcétera. Entonces le digo, empiece por esos pasos, sométalo, etcétera. Pero cada vez que vaya a misa y que siente ese dolor verdaderamente por no comulgar, precisamente ese dolor ofrézcalo por la conversión de su esposo, que es el que no se quiere casar, o el que no quiere hacer bien las cosas. Hay que empezar a hacernos responsables de nuestras decisiones. Déjenme decirles, me he alargado, pero déjenme decir un último caso, porque en esto yo sé que es muy doloroso en nuestra comunidad, sobre todo en el caso del matrimonio. Yo di un retiro, que está en mi página, con un sacerdote sobre el matrimonio y el noviazgo. Y
Y el padre tocó más el aspecto canónico de las reglas de la iglesia sobre esto. Y él me gustó muchísimo una cosa que dijo: miren, si a mí me llegan una pareja que están en unión libre y dice: padre, nos queremos casar, pues yo no soy un funcionario que agarra la planilla, llénena, etcétera, y yo lo caso tal fecha. Yo no soy un funcionario, yo soy un pastor. Es decir, me interesa la salvación de estos. Por lo tanto, tengo que ver si espiritualmente estos saben lo que es el matrimonio. Y yo les pregunto: ¿por qué se quieren casar? Padre, pues ya tenemos 8 años, 9 años juntos, yo creo que ya es tiempo de casarnos. Dice el padre: no los caso. No los caso. No tienen conciencia ni de pecado, no tienen conciencia de arrepentimiento, no saben ni lo que es el matrimonio, etc. Diferente, me llega una pareja igualita, en unión libre, lo que sea. Padre, nos queremos casar. ¿Por qué se quieren casar, hijos? Tenemos que reconocer que hemos vivido estos 8 años en pecado, y eso nos duele. Nos duele haber estado ofendiendo al Señor por todos estos años. No queremos que nuestros hijos aprendan esto. Queremos decirle que la decisión correcta es casarse bien a la iglesia, etc. El padre dice: los caso mañana. Estos entendieron. Estos han asumido su pecado, porque hay gente que se mete por su propia culpa y después la culpa la tiene la iglesia. No, la iglesia no me deja comulgar, esa iglesia, pues yo me voy a la iglesia protestante. Oye, mijita, ¿y qué? ¿Fue la iglesia la que te puso una pistola para que te unieras con ese hombre? O sea, nosotros metemos la pata, y cuando ya tenemos que sufrir las consecuencias de meter la pata, ¿quién es la culpable? La iglesia. ¿A cuántos matrimonios o noviazgos yo he visto que se enojan? ¿Por qué? No, porque la iglesia pide tantos requisitos, etcétera, etcétera. Pero ya cuando se mete la pata, ya cuando no quiere estar con esa persona, ahí sí. Entonces, entendamos. Voy a estar por subir un video sobre esto. Les cuento rapidito. Fue hace 3 días, me fui y me confesé. Y entonces el sacerdote generalmente te dice: Ave María Purísima, ¿hace cuánto fue tu última confesión? Eso es lo normalito. El padre no dijo nada, pues yo empecé directo con mis pecados. Y nada que me frene en seco. Me dice: un poco de humildad te vendría bien. Me tienes que decir: Padre, bendígame que he pecado. Mi última confesión fue tal día. A mí me frenó y me lo dijo con dureza. ¿Sabes qué? Un poco de humildad te haría falta. ¿Y tú ves lo que me estaba recomendando? Pues sí. Yo en la confesión me encuentro con la misericordia de Dios, pero que no se me olvide que el sucio soy yo. Padre, evidentemente el sentido que le estoy diciendo es: Padre, deme la bendición para que me prepare en esta confesión, porque vengo como un pecador. No vaya otro a interpretar, decir: Padre, deme la bendición, he pecado, bien, me la he ganado, deme la bendición, me gané, soy un pecador. No, en ese sentido no es. Es en el sentido de decir: Padre, deme la bendición porque soy un pecador. Mi última confesión tal. Lo que me estaba diciendo el Padre es: mijito, que no se le olvide el arrepentimiento. Venga verdaderamente por el dolor de sus pecados. Venga con la humildad. El Señor le perdona todo, pero venga con las disposiciones. Más de uno le hubiera dicho eso: yo no vuelvo a la iglesia, ese padre nada más me regañó, etcétera. ¿Será que esa persona se cree pecadora? No, capaz de que se cree la divina garza envuelta en huevo, la cuarta persona de la Santísima Trinidad. Y empiezan con esas tonterías de que al fin y al cabo es un hombre igual de pecador que yo, etcétera. Bobería por no reconocer tu pecado, por no ponerte en el sitio que te debe tocar. Conclusión: para evitar pecar en los pecados del pasado, pues en mi website vas a ver después las 2 charlas, las resumes ahí. Pero si te das un resbalón, no te preocupes, ahí está el sacramento, pídele perdón a Dios, vuélvete a levantar, y sobre todo, nunca justifiques tu pecado, porque cuando empieces a justificar tu pecado, el demonio no te está ganando una batalla, te está ganando la guerra. No te des chance de que te duerma tu conciencia al pecado. Es más, hasta hay sacerdotes que me han tocado, gente que me dice: yo le dije que X pecado, que es pecado, y el padre me dijo que no era pecado. Usted sigue confesándose. Si usted tiene bien formada su conciencia, usted sabe que es pecado, por mucho que el padre le diga: ¿sabes qué? Es una exagerada, etcétera. Muchos padres lo dicen así porque posiblemente ellos están haciendo el mismo pecado, o ya tienen anestesiado su conciencia. Rece por ese sacerdote, pero nunca justifique el pecado.
porque es la oportunidad para poder arrepentirse y levantarse cuantas veces quiera, porque Dios le va a ayudar a levantarse cuantas veces quiera. Termino con la frase del Papa Francisco: no es Dios quien se cansa de perdonar, somos nosotros quienes nos cansamos de pedirle perdón. No es Dios quien se cansa de perdonar, somos nosotros que nos cansamos de pedirle perdón, y nos cansamos porque no tenemos la humildad necesaria de poder reconocer nuestro pecado. Vamos a hacer una oración. Cierren sus ojos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por estas 2 charlas que hemos tenido. Muéstranos primero cada una de las vocaciones en nuestra vida. Te queremos pedir principalmente por aquellos hermanos y hermanas solteras que se den cuenta que tienen que responder no primero a la profesional, sino más bien a la existencial, a la esencial, a la personal. Que vean que la cosa es al revés, no es empezar de dónde voy a trabajar, etcétera, sino para qué he sido creado, cuál es el llamado único que tengo delante de Dios. Estará llamado también a la vida consagrada, al matrimonio, a la vida célibe. Señor, ayuda a esas personas que todavía les hace falta discernir en su vocación, dale la luz necesaria para que ellos reconozcan tu voluntad en cada una de ellas. Pero también te queremos pedir por aquellos que ya han hecho sus decisiones, que ya están casados. Señor, dales la fuerza necesaria para que reafirmen esa vocación. Que si hicieron malas cosas en el pasado, borrón y cuenta nueva, que empiecen desde ahora a afianzar su vocación. Porque en la medida que afiancen su vocación, se irán cuidando de volver a caer en los pecados del pasado. Te pedimos por todos los consagrados, por todos los sacerdotes, por todos los seminaristas, por los obispos, por el Santo Padre. Te pedimos por todos los que van a estar en la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia, que esos jóvenes puedan identificar que ellos son peregrinos, no turistas, que entiendan que no van a divertirse, sino a divertirse santamente, a aprender, a profundizar, a discernir su propia vocación. Ese fue el objetivo de San Juan Pablo II en las jornadas, que verdaderamente estos chicos encuentren que están llamados a ser santos, sacerdotes santos, casados santos, célibes santos, profesionistas santos, para darte gloria a ti. Repiten después de mí: amado Señor, dame todo lo que me une a ti, quítame todo lo que me separa de ti, líbrame de mi egoísmo y entrégame enteramente a ti. Que nunca se haga mi voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. Vamos también a terminar con una consagración a la Virgen, que fue la que fue pronta a responder. No entendía nada. ¿Cómo es posible si yo no he estado con un hombre, etcétera? No entendía nada, pero terminó diciendo: Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La maestra de discernimiento vocacional es la Virgen. Y por ello le vamos a pedir que nos ayude en cada una de estas vocaciones a afirmarlas, para poderle ser fiel a su Hijo como ella le fue fiel. Le vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.